Hola, bienvenidos todo el mundo. Ando nada más checando aquí unas cositas más. Ahora sí, ajusto bien. Hola, bienvenidos todo el mundo. Soy Diego, soy escritor y bienvenidos a Crónicas de un Debraye. A Crónicas de un Debraye anunciado. Como siempre realizamos cosas de narrativa, historias, este, narrativa, tropos, estilos, mucho que ver con cómo se cuenta una historia. Espérenme, me falta abrir una cosa. Eso sí, inicio rocoso, pero ahí vamos. Aunque estaba así, contar una historia. De eso se trata y de eso busca ser el stream. De eso, esa es una de las metas de esto. Otra es hablar de cosas para ayudar a combatir la gran, pues ahora sí que analfabetismo mediático que se ha propagado por los tiempos. Antes de hablar de lo que quiero hablar, que es el Show Don't Tell o el Muéstrame, no me cuentes, creado por Anton Chekhov, quiero decir que, ok, esto va a ser una conversación rara. En TikTok hay una comunidad muy grande llamada BookTok, LibroTok, en donde se hablan de historias, hacen historias muy populares, hacen mucha bonita mercadotecnia. Y ahorita una obra que salió muy grande y muy popular gracias a TikTok es una cuyos acrónimo se pronuncia ACOTAR o A Crown of Thorns and Roses, una corte de espinas y rosas. No es una historia que yo necesariamente me guste. Me gusta la intriga política que maneja por lo que he leído, perdón, pero honestamente las escenas eróticas me dan igual, si es que hay o no hay. No es un fuera de ese movimiento político, no es una trama que me llame la atención, no es un libro que me llame la atención. Traigo esta colación porque han salido dos cosas de cómo TikTok habla de los libros de este BookTok que quiero hablar. Es que hay hombres petulantes que tachan cosas menos porque las que lo están haciendo popular son pues son mujeres jóvenes con ciertas tendencias a ciertas lecturas que les gustan, con ciertos tropos que les gustan y vamos a deciros, es una historia de romance pero bien manejada. Dicho eso, quiero dejar muy en claro que nadie debería de tachar los gustos de alguien si son buenos o malos, especialmente en la literatura. Especialmente a un nivel de primer contacto. ¿Te gusta esto? Perfecto. Si a mí no, a mí no. Eso es todo. Y especialmente, hombres, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué hay gente por qué, por qué? ¿Por qué vemos personas que empiezan, ay, es que eso solo le gusta, dejen vivir, así, ya, cállense? Pinches seguidores del Temach acá, todos machos alfa, pero que no, que ya se tragaron esas mamadas. O sea, ya, párenle, dejen que la gente disfrute lo que quiere. No son autoridades morales para quién le gusta, para juzgar qué le gusta o qué no le gusta de lectura a una persona. Parte A. Parte B, otro lado de BookTok es cómo califican o clasifican a los libros. Ya lo he dicho antes en otros streams y en otros videos. Checan el canal de YouTube, link en la descripción. Bueno, link por aquí en el canal. Que no saben criticar. No saben hacer crítica, no saben hacer reseñas. Es muchos dicen así de, es un enemies to lovers slow burn de no me estás diciendo trama, no me estás diciendo nada de la historia. Y quiero mencionar esto porque BookTok es un minicosmos, es un ejemplo de un minicosmos de lo bueno que es para la literatura, dándole luz a autores, autoras, libros y cosas así. Lo tóxico que puede llegar a ser porque cualquier pendejo venido a más puede dar sus opiniones de, ay, ¿te gusta esto? ¿A ti no te gusta? Pero al mismo tiempo, lo que quiero ilustrar con muchos de estos streams es la falta de educación mediática en donde ni siquiera pueden, muchas personas que son parte de eso, utilizan buzzwords que salieron primordialmente de sitios de fanfiction, según yo tengo entendido, para intentar hacer una reseña y no tienen el ancho, no tienen el vocabulario
para poder calificar o para poder reseñar. Y no tiene nada que ver si ellos saben o no, o sea, pueden reseñar un gran libro, pero o pueden recomendar un gran libro, pero la falta de educación mediática se refleja en donde ya no saben cómo muchas personas que intentan hacer eso, el sistema educativo les ha fallado de tal manera en que ya no pueden decir, pues, o, no solo el sistema educativo, también el medio que consumen, muchos canales de YouTube, uroboros tóxico, mediático, informático que se genera en Internet, ha dado pie a que estas personas no tengan el vocabulario o les hayan quitado las herramientas para poder hacer lo que ellos quieren bien. Porque sí, te puedes acercar con alguien que también lee fanfictions. Ay, me encantó este fic o me encantó esta historia porque es un Enemies to Lovers Slowburn. Y puede funcionar, pero si te acercas a alguien que te... Oye, ¿y de qué va la historia o de qué va el libro? Y le cuentas eso, no le estás contando el libro. Le estás contando elementos y le estás contando herramientas que tiene el libro, pero no le estás contando qué pasa en el libro. Así que si algo quiero que saquen de estos streams es que pueden decir así de, pues es una historia que trata este tema, que la trama está complicada o convoluta, que los personajes son complejos o complicados, es crimen, es fantasía, es romance, que luego cuando volvamos a tomar géneros que es un desmadre los vamos a ver más a fondo, es los conflictos se resuelven bien, así dejan cabos sueltos, o ahorita con lo que vamos a ver, te narra mucho, te cuenta mucho, o sea, cómo poder reseñar algo bien. Porque si sabes entender, si sabes abordar algo de manera más crítica, puedes reseñarlo mejor, puedes recomendarlo con las palabras correctas, con los términos más adecuados para recomendarlos. Y repito, porque sé que les encanta en internet sacar cosas fuera de contexto. No es que no sepan. Muchos de que me han tocado en TikTok se nota que leen y que leen un chingo. Simplemente el, el ambiente de internet, el ambiente mediático y el ambiente educativo que trata sobre literatura, que trata sobre las historias, les ha hecho, los ha dejado tan abandonados a estas personas, las ha dejado tan abandonadas a estas personas, que les ha quitado las herramientas o el vocabulario para poder recomendar eso. Y no es porque, yo estudié literatura y sé más de esto. No, pero sí me duele ver cómo, por un lado, recomiendan historias y recomiendan libros originales o IPs buenas que no solo son un refrito de algo más. Y me da gusto, me encanta ver eso. Por el otro lado siguen habiendo los petulantes, mamones, misóginos, pendejos que van a seguir abriendo su maldito hocico de bestias. Pero por otro lado, quiero que los que lo hacen bien, lo hagan bien. Lo hagan, si no de manera profesional, sí con el vocabulario profesional. Y puede ser muy petulante de mi parte querer decir eso, pero es lo que quiero y es lo que estoy intentando hacer, muy a mi manera. Y dicho eso, ya empecemos con el Show Don't Tell. Pero antes que nada, tengo que abrir todas mis notitas para donde tengo síntesis y todo eso. Así que, un segundo. Gracias. Show Don't Tell, una técnica narrativa inventada por el guionista Anton Chekhov. Que, para los que no lo saben, Anton Chekhov también es el que inventó la famosa Chekhov's Gun. O, o el que dijo que si vas a poner algo en una historia, o sea, si le vas a dar atención a algo en una historia o en una escenografía, porque era, dije, no era cineasta, era dramaturgo. Ahí sí se me cruzaron los cables. Dramaturgo, que si vas a poner algo en una escena, todo se tiene que utilizar. Esto se aplica a varias estructuras narrativas, a varias formas narrativas. La pistola de Chekhov, pero entre más visual, más complejo sea, en donde más puedes tener el lujo de poner cosas para ambiente, para world building o para setting,
la pistola de Chekhov ha cambiado de propósito. Antes era, si lo vas a poner, lo tienes que utilizar. Si pones una pistola en una mesa, en la obra, eventualmente esa pistola se tiene que utilizar. Actualmente, la pistola de Chekhov es, si le das importancia a un objeto, ya sea en tu película, en tu serie, en tu obra, en tu videojuego, en tu libro, estás haciendo la promesa de que ese objeto se va a utilizar más tarde. La diferencia entre utilizarlo de manera habilidosa y no es ser lo suficientemente sutil para que la audiencia no sienta que le estás vendiendo algo, pero lo suficientemente obvio para que la audiencia o el lector sepa que esto es importante. Y porque me encanta tirarle tierra, especialmente porque cada vez dice más babosadas. Un claro ejemplo de una pistola de Chekhov que nunca se disparó es en el libro 5 de Harry Potter. La vieja transfóbica pendeja puso un narco. Narró cómo murió y dónde murió Sirius Black de una manera más descriptiva del usual, lo cual llevó a muchos a pensar que eso iba a ser importante. No lo fue, nunca sucedió. Eso es una mala pistola de Chekhov. Una buena pistola de Chekhov es, ahora sí vamos a pensar, es que hay muchas. Pero James Bond es muy bueno poniendo, especialmente entre más se ha modernizado, en poniendo sus pistolas de Chekhov. Con el personaje de Q, el que genera la tecnología y le da los gadgets a Bond, cada vez que nos lo presentan, que esta pluma explota, que este reloj puede hacer, tú sabes que lo va a utilizar en escenas. Pero cuando las películas de Bond son buenas, estás tan atrapado en la acción que no te acuerdas de estas pistolas de Chekhov hasta que Bond las saca y las utiliza. Ahí se genera la sensación de, oh, claro, esto, oh, wow, pum. Esa es una buena pistola de Chekhov. Y sí, acabé de decir que James Bond, a pesar de todo, de lo problemático que es James Bond como persona y como un poco personaje, el daño que le ha hecho a la idea de la masculinidad, está mucho mejor escrito que Harry Potter de Enrique Ofebre, sí. Y no es difícil, muchas cosas están mejor escritas que eso. Sí le tiro mucha tierra a J.K. Rowling, pero es que ella no deja de meterse el pie en la boca. Pero ya les conté un poco de Anton Chekhov, que es lo más popular que ha salido de Chekhov. Pero lo más importante es el muéstrame, no me digas. Es el no me digas que la luna está brillando. Muéstrame que la luna está brillando. Esto viene porque en teatro, cuando era lo más popular en el mundo, donde la gente iba a teatro abierto, teatro cerrado, era, pues ahora sí, lo más pueril en el mejor sentido. Narraban muchas cosas. Lean una historia de Shakespeare, una historia de Molière, y te narran mucho lo que es, o una griega que sucede en un solo espacio de tiempo, te narra mucho lo que está sucediendo. El coro griego era mucho te decía que está sucediendo cuando esta Medea mata a sus hijos, es como, oh, cállate, estrés, está matando a sus hijos. Todo eso narra el coro. En lugar de eso, Chekhov postuló o Chekhov hizo popular el no me lo digas, muéstramelo. En escena ponme que la luna está brillando. En la escena ponme estas cosas. Haz que la audiencia lo vea para que la audiencia entienda y así puedas generar, aunque no fue la intención, así puedas generar diálogos más naturales. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a explicar muchas cosas, y también se ve mucho en películas antiguas, se ve mucho en una historia mal hecha, los escritores utilizan el diálogo para describir. Es es un ejemplo de, sí, la magia funciona porque ta. Y eso se lo dice una persona a otra persona, o usualmente una persona que sabe, una persona que no sabe. Hay maneras más interesantes de hacer esto. Puedes poner cómo este brujo utiliza la magia para nada más irlo mostrando y así que la audiencia sepa. O puedes utilizar un voiceover de cómo ella está aprendiendo mientras alguien le está contando, si estás mezclando visual y auditivo una explicación. Pero lo mejor es simplemente utilizar bien el poder de la descripción y la metáfora y el símil.
Y esto solo aplica en literatura. Porque la literatura tiene sus propias reglas, pero al mismo tiempo rompe muchas reglas establecidas por medios más populares. Es decir, en una película tienes que contar todo en X número de tiempo. En una película no te puedes dar el lujo de explayarte en monólogos, no te puedes dar el lujo de poner mucha paja. En una película y en una serie el tiempo es dinero. Cada tiempo tiene que estar bien utilizado. No puedes dejar muchos cabos sueltos. Es un medio que premia mucho la eficacia y lo económico del tiempo. Igual que el teatro, pero a menor manera. ¿Por qué? Porque el teatro aplica un nivel de imaginación o un suspension of disbelief que el cine no. El cine te va a presentar cómo funcionan las cosas en ese mundo y una serie y así van a funcionar en ese mundo. No se puede romper una regla. Las cuatro paredes están fijas, están muy marcadas. Cuando se rompe en una película, la cuarta pared es un riesgo usualmente. Bien utilizado puede ser hilarante o magnífico. Mal utilizado puede descarrilar toda una película. En el teatro se utiliza más el poder de la imaginación, del mise en scène, que no lo estoy diciendo bien, del theater of the mind, en donde justo como la locación física es un escenario, es escenas, es escenografía y todo, y es un nivel de corporalidad en donde la audiencia está en el mismo espacio, quote unquote, está en el mismo universo, por así decirlo, que lo que está viendo. La cuarta pared es mucho más delgada. La cuarta pared permite que tú impongas tu imaginación y que los autores y los actores, los escenógrafos puedan jugar más con eso. La escenografía puede ser más simple y puedes dejar que las actuaciones brillen más. Una película es más, tiene más engranajes por su naturaleza porque es un medio mucho más visual y mucho más auditivo. Un teatro puede manejar silencios impresionantes y te puede mantener aquí, al filo. No estoy diciendo que el cine no, pero es una herramienta más utilizada en el teatro de horror. Y justamente al estar engaging más con esta imaginación, si muestras más, haces que la imaginación cobre más poder. Pero esta regla que inventó para el teatro de muéstrame que las cosas son, o sea, hazlo lo más visual que puedas, también ayuda mucho en el cine. Y aún no toca la literatura porque la literatura va a romper mucho de lo que estoy diciendo. En el cine, este show don't tell se convierte en el visual storytelling, en cuéntame la historia de manera visual. En el teatro, como hay una expectativa de monólogos, puedes darte estas largas líneas de narración, estas largas líneas de explicación que el cine no, porque el cine es tighter, está mucho más comprimido. En el teatro hay más imaginación, hay un approach con el público hasta cierta manera también dicta mucho la pauta de la obra, por reacciones, por sonido, por risas, por lo que tú quieras. Y esto lo vamos a ver a un nivel exacerbado en la literatura. La literatura es el ejercicio de la imaginación, es el reino de la imaginación. Todo en la literatura es imaginación. Y lo más importante es que el cine se rige por el horario que te da la película. La película dura 2 horas y media. Tenemos eso, no podemos durar más. El teatro también, una obra puede durar 1 hora y media, 2 horas, hasta 3 horas. Se puede alargar un poquito más dependiendo de las reacciones del público, qué tan metido está y cómo esté la energía. Un libro, la pauta del libro la dicta el lector. La pauta de la historia del libro es marcada por qué tan rápido lee un lector, qué tanto se va para atrás o qué tanto repite un solo párrafo si lo confunde. El autor lo único que hace es plasmar, es mostrar. El lector, al consumirlo a su ritmo, marca la pauta de esta historia. Por eso hay libros que te puedes tardar años leyendo o te puedes tardar mucho leyéndolos y lo sientes como esta saga. Y cuando ves una buena adaptación se ve muy rápido. ¿Por qué? Porque tú marcaste la pauta de tu historia. Y esto pone la literatura en un nivel en un punto muy particular con el muéstrame, no me digas.
Aunque sí, es primordial que tú muestres lo más posible y que solo expliques las cosas que en serio tú como escritor no puedes mostrar de manera, o más bien quieres dejar de manera tan clara que cuando las muestres de una buena vez el público entienda perfectamente cómo funcionan, ahí sirve la explicación. En el libro se espera explicaciones porque así, porque utilizas lenguaje y el lenguaje explica, el lenguaje comunica. Pero también se espera que me muestres mucho, que active, que me mantengas a mí engage con la historia, me mantengas adivinándome. Tengas, está haciendo esto porque funciona esto y esto y esto y esto. Esto sucedió claro por esto y esto y esto y esto. Muéstrame acciones y consecuencias sin decirme que esto es una acción y sin decirme que esto es una consecuencia. Porque así es el cómo se cuenta la historia. Así es como se cuenta una historia de manera buena, de manera interesante y de manera efectiva. Lo que lo hace interesante es que como el lenguaje, como la literatura es puro lenguaje, tienes, y el ritmo lo marca el lector, tienes tantas herramientas a tu disposición como escritor para lograr este efecto que por eso yo me atrevería a decir que la literatura es la expresión más pura que tenemos del contar una historia. Todo arte cuenta una historia, aún la arquitectura, aún la danza, todo gran arte cuenta una historia. La literatura tiene la gran ventaja que como maneja el idioma tal cual, es la forma más pura de contarte una historia, porque al final de cuentas yo no tengo que plasmar lo que estoy viendo como en el cine, o yo no tengo que hacer que las cosas que estoy poniendo sean tan homogéneas como sea posible como es el teatro, y aún así el teatro tiene muchos asteriscos por la magia del teatro. Aquí es lo que yo te diga, tú te lo vas a imaginar y yo no puedo controlar cómo te lo vas a imaginar. Así que un gran ejercicio que creo que es psicológico, no estoy seguro, es cuando ustedes dicen azul, yo no pienso de la misma manera sobre el color azul que ustedes. Puede ser yo me imagino un color, ustedes hay personas que se pueden imaginar la palabra en sí escrita, hay personas que se pueden imaginar texturas y eso es sin entrar a la sinestesia. Se puede ver sonidos, o sea, todo lo que la palabra azul desactiva aquí no es lo mismo en mi mundo nocional, en mi metaverso, como diría, en mi mundo cognitivo, como lo es en el de mi madre, en el de mi padre, en el de mi hermano, en el de todas las personas con las que yo conozco. Y aquí es donde está la riqueza de la literatura, aquí es donde está, donde el show don't tell en la literatura agarra un poder que no se puede estar presente en otros medios. Porque al final de cuentas, en los otros medios ya, y por eso estuve mucho diciendo que los tiempos, los actores, lo de mise en escena, todo eso. Porque ya hay una corporalidad en el teatro, en el cine, ya hay algo físico, ya hay algo más tangente que no solo sean las palabras. En la animación ya existe este filtro que es pasó por un director de escena, pasó por un escenógrafo, pasó por vestuario, pasó por el trabajo de un actor y en animaciones pasó por la pluma de alguien, pasó por el sketch y luego pasó por la idea del director, por efectos especiales, por sonido, ya hay varios filtros y esto ayuda a que el muéstrame no me cuentes en estos medios más visuales sea más cohesivo, más más homogéneo que en una literatura. Y aún así, bien hecho, un muéstrame no me cuentes en cine, en teatro, en serie, en danza, en arquitectura, va a prestarse interpretaciones porque nadie puede predecir o nadie puede tener en cuenta todas las actividades y todas las acciones y todos los eventos que han pasado todos los seres humanos. Es imposible. Pero este filtro no existe en la literatura. Este filtro es entre las palabras que yo utilizo y tú cómo las interpretas. Entonces, ¿cómo logras hacer un buen muéstrame no me cuentes o un muéstrame no me digas en la literatura? Pues como ya dije anteriormente, con metáforas, con símiles, con comparaciones. Como escritor, tu trabajo es afectar emociones. Es que las personas que lo lean tengan empatía y tengan reacciones emocionales hasta cierto punto viscerales en lo que estás leyendo. Tú no puedes decir, y aquí siéntete mal. No, eso es como tratar con un perrito y decirle, no hagas esto. No va a funcionar.
Porque al ser humano no le gusta que le digan qué hacer. Sorpresa. Pero si sigues el consejo de Chekhov de descríbeme, muéstrame estas cosas, puedes ir mejorando. Puedes lograr, pero en lugar de decir que la luna era blanca, tienes la ventaja en la escritura de adjetivos, de adverbios, de comparaciones. Decir que la luna parecía como marfil de elefante, o que la luna era fría como reflejo, que era estática, o que era hasta eso puedes darle esta personalización o antropogenización, por falta de una mejor palabra, a las cosas por cómo estás escribiendo. Cuando pones una luna era indiferente, la luna es indiferente, ahí estás describiendo a la luna, pero no la estás describiendo solo físicamente. La palabra indiferente tiene un bagaje muy fuerte. Es una luna lejana, es una luna fría, distante, es una luna este, indiferente. Y esa es la gran ventaja que nosotros como escritores tenemos al cuando utilizamos, y porque debemos utilizar, el show don't tell. Puedes usarlo como comparación, la luna parecía como marfil, puedes utilizar símiles, la luna era cual reflejo en el agua, en cual lago estático, en ese caso ya estás trayendo mucho a la mente, o puedes personalizar, o puedes hacer símiles, comparaciones, metáforas, todo lo que estoy diciendo, para mostrar. Porque no solo es lo más libre que tenemos, lo más cercano que tenemos, el uso de las palabras al, al poder transmitir la idea de manera sin tantos filtros, pero también tiene el peso, tiene la dificultad de pues todo en un lenguaje, y un lenguaje vivo, porque no vas a escribir en un lenguaje muerto, porque nadie sabe un lenguaje muerto. Aún, aún el latín que se conoce no está tan muerto porque se utiliza en medicina y todo. Está muerto porque nadie lo habla, no ha evolucionado y es utilizado como referencia. Pero el latín muerto, muerto es el latín elegante, no el latín vulgar que es el que nosotros tratamos. El latín elegante nadie sabe cómo era, nadie sabe cómo se hablaba, nadie sabe cómo se pronunciaba. Podemos darnos a la idea, pero no se ve. Eso sí es un lenguaje muerto. Y nosotros escribimos en un lenguaje vivo, en un lenguaje que nosotros manejamos. Ya sea inglés para los que son bilingües, español para los que no, francés, cualquier idioma que hablan, pues son el idioma que utilizas. Y las cargas que cada palabra tiene, esto que a estas alturas los siglos de cargas, de bagaje que tienen estas palabras, de peso cultural, de peso emocional, pues también exigen a que si las vas a utilizar para mostrar algo, te exigen y te demandan respeto las palabras, de que si me vas a utilizar, quiero que sepas qué significo, quiero que sepas para qué me utilizan, y si me vas a utilizar en otro contexto, quiero que me tomes el respeto de explicar al que le estés leyendo, o mostrarle al que estés leyendo el contexto que me estás utilizando. Y esto hace al show don't tell uno de los ejercicios narrativos más importantes, más cruciales, pero también más difíciles de lograr. Porque, spoiler, yo llevo escribiendo desde que tengo 12, 13 años. Yo me senté, escribí pésimas historias. Pero en esas historias yo decía, y él se sintió mal, y ella se sintió bien, y él sonrió, y estaba feliz, y empezaba, y les estaban contando qué estaba pasando, no lo estaba mostrando. Ya quisiera pensar que ya he madurado como escritor lo suficiente para evitar eso, y en lugar así de, es decir, él estaba feliz, él sintió cómo radiaba, o sea, cómo la felicidad, y empieza a escribir cómo lo afectaba físicamente, cómo se sentía físicamente. ¿Por qué? Porque eso es algo que el lector va a entender. Si el lector dice, él está feliz, pues sí, la palabra feliz es muy amplia. Puedes estar rebosante de felicidad, puedes estar, sí, pues estoy feliz, pero no estoy feliz. Pero no, si describes cómo fisiológicamente le está afectando esta emoción al lector, el lector lo va a comparar, lo va a analizar y es como, pues sí, está muy feliz, dice que está feliz pero no es tan feliz, o con ciertos símiles puedo dar a entenderlo, puedo no, me da el chance de jugar,
pero me da la obligación de utilizar palabras correctas. Y aquí vamos a hilar mucho lo que estaba diciendo con la falta de educación mediática. En este Show Don't Tell, donde se muestra una de las grandes heridas que esta falta de educación mediática ha dejado en mucha audiencia. Hace muchos streams yo dije, la audiencia es mid y no sabe leer. Quiero ahondar un poquito en eso porque se oye muy agresivo y muy peyorativo y muy despectivo cuando lo digo así. Cuando digo que la audiencia no sabe leer es que los medios le han quitado las herramientas a la audiencia y la propia audiencia ha entrado en círculos. Sí, soy escritor. Hola, Sunsuni. Hola, Sunsuni. Soy escritor de novelas y de otras cosas. Y, por ejemplo, retomando el tema de esta falta de educación mediática, canales que se burlan o que simplemente nitpiquean o agarran cositas y las tratan como grandes errores o se burlan de eso, lo que genera esta gran sensación de... ahorita te respondo, termino primero la idea, Sonsuni. Esa sensación que, ahorita que igual te ha pasado de, ay, pues mejor me espero a la película, o la que más me caga de, que me inició como un meme y ya ha hecho mucho daño, es las cortinas a veces solo son azules. Y no, como lo hemos estado diciendo, el muéstrame, no me cuentes, nos obliga a nosotros a usar palabras correctas con bagaje para representar cosas. En una buena obra de arte, toda palabra tiene su lugar, ya sea pesado o no. Y ahí es donde la educación mediática se nota que ha bajado, en donde ya este pensamiento crítico no existe. Y ahorita menciono de otra manera. Contestando tu pregunta, no analizo guiones gratis. Gratis no lo hago. Pero qué bueno que analices guiones. Me imagino quieres ser cineasta o guionista. Porque sí, buena suerte. Es un negocio pesadito por lo que he visto, pero... Sí, guiones de series y pelis. Si quieres ser guionista, no pregunto. Es divertido leer un guión porque a veces el lenguaje puede ser muy seco. Mira, si te divierte, hazlo. Y hay que entender mucho de estos fallos en la serie en donde a veces puede ser problema de guión y tú me dirás, a veces también puede ser problema de producción. A veces el guión puede estar bien, pero a veces se puede dejar una taza, Game of Thrones, de Starbucks en la serie, y pues eso es un error en la serie. Y a veces hay que entender cuándo es un error y cuándo es una decisión, y ya es entrar en una plática complicada. Y hablando que te da de la educación mediática, ahorita que estamos hablando de esto, es ¿qué estaba a punto de decir? Ah, sí. También se ha mostrado de que quiero dejar algo muy en claro. No ver una serie o disfrutar una serie es una cosa, criticar una serie o intentar ver una de las fallas en una serie es otra cosa, pero nunca nunca hay que intentar hacer una crítica, nunca hay que intentar hacer reseña, nunca hay que intentar hablar de algo como si fuera un concurso de lógica, un juego de lógica entre el escritor o la serie y tú. Hay veces que las decisiones se toman más por la necesidad de la historia que por la lógica. Y esto es muy notable en series como NCIS, Criminal Minds, películas de detective en donde sí, o en las propias películas de terror, sí, hay personas que no actuarían así, pero para lo que sirve en la historia, para estas acciones, estas decisiones, sirven en una historia para llevar la historia hacia adelante. Y una cosa es, por ejemplo, ver algo y encontrar fallas y aún así disfrutarlo. O como muchos hacen de que ven una falla y se lo toman personal y, ay, es que esto está mal porque esto ya no es lógico, ya no es realista. No. Quiero quiero que entiendan que abordar algo críticamente es ser capaz de criticar algo, ser capaz de disfrutar algo a pesar de las críticas y saber cuándo lo que estás criticando es un error en el producto o es simplemente una decisión que se tomó.
Y aquí Sun Suni, que el de guiones, pues se va a dar cuenta muchas veces que a veces los guiones no empatan con lo que ves en pantalla. Porque al final de cuentas, como lo decía antes, en el idioma, el lenguaje, lo escrito, no hay tantos filtros, pero una vez que empiezas a adaptar, una vez que empiezas a escribir, una vez que empiezas a poner, empiezas a pasar por filtro tras filtro tras filtro y la historia cambia. Y siempre va a cambiar. A veces por demanda de la propia historia de lo que es factible o no, a veces por el estudio, a veces por la productora, pero siempre va a cambiar entre más filtros pases. Por eso, cuando digo que la literatura es lo más cercano a lo que tenemos de poder transmitir una idea de manera más pura, es porque existen esos menos filtros. Y por eso es importante, con incoherencias ya... Aquí hay que tener cuidado porque hay de incoherencias e incoherencias. Hay de incoherencias menores, que es como perdonables porque... Y hay incoherencias mayores que sí ya son hoyos que pueden desmoronar toda la trama. Pero aquí, y no quiero oírme como profesor de primaria o profesor de secundaria, si cualquier incoherencia de cualquier índole ya no hace que disfrutes la serie, ahí a la que a la persona que más estás dañando en consumir cosas es a ti. Tienes que aprender a cuando una incoherencia es menor o tienes como que aceptar que no va a haber historia perfectamente coherente. Siempre va a haber incoherencias. Simplemente no las vas a ver porque estás invertida emocionalmente en esto. No he visto el Silo, creo que mis papás sí. No es una serie que honestamente me llamara la atención. Ajá, sí, no la he visto. Y extrañamente, ahorita que se viene, el Show Don't Tell, el Muéstrame, no me cuentes, ayuda mucho a evitar incoherencias. Porque como tienes que mostrar las cosas, te obliga a ti como escritor a tenerlas presentes, a trabajar en ellas. No, en ese caso, si es lamentable el guión del Silo, no lo voy a ver. Porque si tú tienes como... Por un lado, te obliga a ti a tener más presente las cosas, las secuencias, lo que sucedió antes, las consecuencias que vienen después y todo eso. Lo cual te obliga también a trabajar mejor en la trama. Bueno, o como ya hemos visto en los streams pasados, en los conflictos menores que como que forman el conflicto mayor de la trama. También corres el riesgo en el que pueden surgir estas pequeñas incoherencias o estos pequeños hoyitos menores. Porque mucha gente hoy en día, especialmente críticos de Twitter y críticos de TikTok, no utilizan lenguaje que no necesariamente saben qué es. Cuando dicen un hoyo en la trama, simplemente pues no están pensando críticamente. Los dos errores en la trama que a mí más me gusta desmentir. O no son dos, uno. Vamos a quedarnos con uno. Es, ¿por qué no llevaron las águilas a tirar el anillo? ¿O por qué no utilizaron una cuerda para arrastrar el anillo en El Señor de los Anillos? La propia lógica que puedes aplicar en la historia y en la propia historia te responden esas dos. ¿Por qué unas águilas, no? Porque Sauron tiene un puto ojo que está viendo todo desde el cielo y si ven estas grandes águilas volar, envía a los Nazgûl, envía a dragones, envía las cosas, no funciona. Y si vas a hacer una distracción así, de todas maneras tienes que ir a Mordor para infiltrártelos. ¿Por qué no lo pueden arrastrar? Ja, errores en la trama. No, porque te dicen cuando matan a Isildur que el anillo tiene una voluntad propia. El anillo puede cambiar las situaciones para zafarse y que este anillo sea encontrado y tentar a alguien. Por eso el viaje era una odisea. Por eso es difícil destruir el anillo. Aparte de lo de Mount Doom y todo eso. Pero... Uh-huh. Sí. Y ahorita que lo menciones, pero por ejemplo, la gente no sabe que las águilas son de Manwë, del dueño que no quería entrometerse en esos líos, del Valar que no quería meterse con los conflictos del mundo porque la última vez que lo hizo, pues destrozaron 3/4 partes del planeta en la Guerra de la Ira para encadenar a Melkor
Y pues él prometió, y todos ellos hicieron promesa de que ya no se iban a entrometer directamente, que ya iban a dejar que los únicos que tenían, que se podían entrometer eran los que ya estaban ahí dentro, los Maiar como Gandalf, Sauron, Radagast, todos ellos, pero ya era su libre discreción, ya era su libre albedrío. Pero si la gente no lo sabe, aún así existe la explicación. ¿Por qué no? Porque está el ojo enorme que está viendo y los van a atacar. Hay que entender algo, ahorita que mencionas la trilogía del Hobbit. El Hobbit como libro fue escrito para niños. Por eso Thorin era como tonto y como burlón. Y por eso yo soy al contrario. A mí me gusta más el libro del Hobbit que la trilogía. Y ahorita voy a eso. Es escrito para niños en la época después de la Primera Guerra Mundial. Tolkien se lo escribió a sus hijos. Así que escribió una historia con mucho slapstick, con mucha broma, muy ligera y con ciertas cosas pesadas, porque claramente es un soldado que regresó de una guerra muy pesada, posiblemente la segunda peor guerra en la historia de la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, y regresó con muchos demonios que esa obra le sirvió para expiar. Las películas del Hobbit no están basadas tan en sí en el Hobbit como libro. O sea, sí siguen la trama y todo porque el estado de Tolkien demandaría a New Line Cinema por cada libra centavo que tuvieran al usar el nombre de algo que no están respetando. Pero realmente no buscan emular la trilogía del Señor de los Anillos usando el Hobbit. Sí, no, es increíble que hayan hecho 3 películas de un libro tan corto, porque también metieron cosas de el Silmarillion, metieron cosas de los hijos de Húrin, metieron cosas que cuando se escribió el Hobbit no estaban planeadas. Tolkien no tenía todo su legendario planeado. La trama es más intensa porque cada película tiene que tener un arco, lo dije muy al inicio del stream, tiene constricciones de tiempo, de que esto tiene que pasar, y como es una película tienes que tener la curva dramática, los 3 actos y todo. Pero por ejemplo, si le preguntas a alguien como a mí, que es fan del libro sobre las películas, te va a decir, sí son buenas, pero me quedaron a deber. Al meter al Silmarillion y de todas maneras intentar hacer que el Hobbit sea este gran conflicto, generó 2 cosas muy chocantes en la película. Se sintió como una escala igual de importante que el Señor de los Anillos, cuando en el Señor de los Anillos ya era la victoria final sobre Sauron y en el Hobbit Sauron apenas estaba regresando. Y ve siempre el Hobbit, la importancia del Hobbit en el mundo no es por lo que sucedió ahí, es porque el anillo volvió a surgir. El anillo mágico de Gollum resultó ser el anillo único. Pero algo que sí hizo muy bien la película, y ahí sí me tengo que quitar el sombrero, es, y hasta cierto punto bien, y nada más por lo que hizo, no como lo hizo, es poner a Azog, este orco blanco, como gran enemigo de Thorin y eso. Lo hizo bien porque te presenta una amenaza constante en cada libro. No me gustó que a Thorin lo hicieran básicamente un Aragorn Light. A diferencia, porque le falta. Porque aunque el Richard Armitage lo intentó, Thorin es un imbécil en las películas. No es un imbécil. Y le falta como que esta importancia que tiene Aragorn en la historia, Thorin no tiene por qué tenerla. Lo que lo hacía padre es que si es esta persona atormentada y comprometida, entiendo por qué el corazón de la montaña lo pudo tentar y por qué se volvió loco. Pero es algo más predecible que ver al Thorin bobo que intenta ser un rey, pero que no, pero como salió de la montaña no tiene la experiencia, ser corrompido por algo una vez que ya lo tiene. Es, para mi gusto, una caída más trágica que esta figura Aragorn Lightesca. Sí, no, Bilbo como
El casting de Bilbo estuvo maravilloso. Es, fuera del casting que se trajeron del Señor de los Anillos, es el mejor casting de esa película. El actor de Bilbo, mis respetos, 10 de 10, perfecto Bilbo. Y también algo que hizo el Hobbit muy extraño es, como los efectos empezaron a avanzar mucho, pero el tono de la película era serio, las escenas impresionantes de acción, como Legolas subiendo por los tabiques que caían, todo eso, generan una como ley inversa, aunque según esto los campos de Pelennor y la... Y el, este... Ay, se me olvidó el nombre de la batalla de las dos torres. El abismo de Helm. El abismo de Helm y los campos de Pelennor son, sin contar la Puerta Negra, son las dos batallas más difíciles que Legolas tuvo que hacer. Ves el escudo, ves el olifante, todo eso. Debería ser más emocionante, pero como te narran cómo está escapándose de un puente que cae, eso te lo ponen en el mismo nivel. Lo que me pasó mucho con las películas del Hobbit, y esto ya es algo muy personal, es el tono no me terminó de machar. Ah, sí, no, lo de Ian McKellen que lloró cuando se dio cuenta que todo era este green screen también es muy triste y eso reitera que la magia que tuvieron la trilogía que tuvo la trilogía del Señor de los Anillos es Lightning in a Bottle. Ninguna otra película jamás va a poder capturar la magia que tuvo la filmación de la trilogía original del Señor de los Anillos. Efectos prácticos, todos estaban ahí, todos vivieron juntos por 2 años, todos realmente se hicieron familia ahí. Y sin contar que tenían a Sir Christopher Lee, la única persona que en serio conoció a Tolkien de todos ellos, sí que, y era amigo de Tolkien, así que eso le daba como algo extra. Y me encanta cómo empecé a hablar del show Don't Tell y terminé hablando de posiblemente mis películas favoritas y uno de los libros que más me marcaron. Amo cómo el tren de pensamiento del humano funciona. Pero ahora sí que de Sunsuni, si quieres, Sí, Christopher Lee conoció, era amigo de Tolkien. También hay muchos rumores que el personaje de James Bond está basado y exagerado en Christopher Lee. Y Christopher Lee fue asesino del SAS durante la Segunda Guerra Mundial, fue agente secreto, fue miembro de una unidad que aún no se declasifican todos los documentos porque siguen miembros vivos durante la Segunda Guerra Mundial. Christopher Lee se hizo actor para poder viajar entre países de manera encubierta durante la Segunda Guerra Mundial. Y no solo fue Drácula y no solo hizo discos de metal, sino Christopher Lee también estuvo presente en la última ejecución por guillotina en el mundo. Si hay una persona, si hay una persona interesante en este mundo cuya vida es inexplicablemente cool, era Christopher Lee. Ok, esto con Tolkien sí hay ciertos toques, pero hay que entender que a diferencia de Lovecraft, que era racista aún para la época, eso era de la época. Y cuando Tolkien fue confrontado con esto, sobre todo con los enanos, inició con los enanos, él se disculpó y por eso escribió después del Hobbit, cuando escribió Señor de los Anillos, hizo a los enanos una raza más orgullosa, con muchos avances y todo. A diferencia de J.K. Rowling, que ella se monta en su macho y ella estaba bien y todos están mal, Tolkien aceptaba sus errores. Sí hay ciertas cosas desafortunadas en comparaciones, especialmente con una lectura moderna, pero es eso, una lectura moderna. Una lectura en esa época. Y no lo estoy defendiendo, o sea, si la lectura es así, es porque hacer el pensamiento de la época, y vamos a ser sinceros, en los 40s y los 50s, Inglaterra era increíblemente racista. No sigue siendo de ciertas maneras, ¿eh? Pero los orcos intencionalmente nunca estuvieron basados en los negros. Jamás. Originalmente estuvieron en los nazis, en el Axis, en los alemanes, en el Oriente. Sí, y también me mencioné esto en streams pasados, Unsuni, que es como este absolutismo moral en donde el autor tiene que ser perfecto y también de la muerte del autor. Y
A Tolkien ya le podemos aplicar la muerte del autor, porque el autor lleva muerto muchos años, ya la obra nosotros la podemos reinterpretar como existe, lo que el autor dijo ya no aplica porque ha pasado tantos años que el zeitgeist cultural, que como nosotros entendemos y lo que nosotros buscamos de una historia, ya es completamente eh, alienígena o diferente a lo que él buscaba y lo que él escribía. Y aunque sí existe esta toxicidad de que para disfrutar el contenido, el autor, mucha gente tiene que pensar que el autor tiene que ser perfecto, también hay que entender A, no hay autor perfecto, no hay persona perfecta, pero B, también hay que mantenerlos a un estándar moral de nuestra época. Inclusión, ser inclusivos, no ser tolerantes, bueno, más bien ser tolerantes, hace que hagan el esfuerzo de que como el mundo ha estado cambiando, las historias tienen que cambiar con ellos. También no hay que llevarlo, o sea, que si alguien cometió grandes errores en el pasado, pero se ha mostrado que ha cambiado y que está haciendo esfuerzos y que hizo un esfuerzo para ya no ser esa persona, hay que ser liviano, hay que generar empatía. Esta, y esta necesidad de que muchos creen que el creador tiene que ser perfecto no genera empatía. Al contrario, es algo psicótico porque es como tú no eres bueno si yo no te considero bueno. Es un juicio moral muy fuerte del que, nosotros no tenemos nada, o sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien moralmente? Ve si lo que hizo es tan reprensible, no tienes por qué justificarlo. Es si este autor rompió tu confianza porque hizo algo objetivamente horrible, nosotros no vamos a juzgar lo que hizo. Eso es para la ley, eso es ante la ley. Pero sí podemos nosotros estar en un desagrado y sí podemos cortar lo que no nos gusta. Pero hay que entender cuando eso es porque el autor en serio hizo algo increíblemente asqueroso, como Dan Schneider en Nickelodeon, como Harvey Weinstein, como todos esos pinches cebos asquerosos mierdas de personas, o cuando simplemente fue algo en el pasado como James Gunn y James Gunn ha cambiado. Y por ejemplo, aquí tú estás mencionando algo muy interesante porque estás aplicando la muerte del autor. Aquí estás quitando la idea del autor o lo que influye y le estás tomando el texto para ti. Te estás volviendo de cierta manera dueño, dueña del texto. Y eso solo aplica con autores muertos, porque ellos ya están muertos, ya sus ideologías ya no van a afectar. Y digo esto porque hay autores vivos cuyas ideas son muy peligrosas, muy tóxicas y pueden poner en peligro a mucha gente por sus fanáticos más locos. Y a eso sí, aunque te duela, ya no vas a disfrutar la obra porque esa obra sigue siendo explicada y sigue estando bajo el dueño. Tú lo que me estás comentando ahorita de que aunque fuera X, aunque fuera Y, a ti te guste disfrutar eso, es la muerte del autor y le estás aplicando en un caso donde sí se puede aplicar de manera correcta. Sí, eso ya es responsabilidad de cada fan, estoy de acuerdo contigo. De que ahora sí que, aunque me caga la idea del fandom porque la mayoría de los fandom son malos, nosotros como fans, nuestro deber es, ahora sí, a esta idea nebulosa del mercado que me caga tener que aplicarla al arte, si algo no nos gusta, no lo compramos. Y es nuestra responsabilidad mostrar que estas actitudes que no son buenas, que no son lindas, que no son agradables, ya no nos van a sacar dinero. Por ejemplo, aquí, y ahorita qué bueno que mencionaste a la Rowling, ahí es donde entra el conflicto aquí es donde la muerte del autor, que ya lo he mencionado antes también en otros streams, chéquenos en YouTube, es donde se vuelve gris. Porque sí, Harry Potter marcó a muchas personas, incluyéndome a mí. Yo hice mi tesina de universidad sobre Harry Potter. Pero hoy en día, y lo que esta historia a mí me dio, pues obviamente lo voy a tener con mucho cariño. Pero hoy en día ya no puedo ver, ya no por conciencia, por moral, por decirlo, ya no le voy a dar un solo peso a esa propiedad intelectual porque la vieja pendeja es una vieja pendeja. Y si quieres este tipo de discusiones porque ya ando corriendo tarde y el tiempo es una pequeña soga en el cuello de la cual no podemos escapar, sígueme, sigue al canal y estoy cada lunes
martes y jueves hablamos de historias, de tropos, a veces hasta me gusta como analizar o hacer, espera, cuello, o hacer review de una historia y platicamos de los tropos, cómo está construida y eso, porque de eso me gusta hablar como fuera de los libros que escribo. Y si quieres checar también el canal de YouTube, está el link por ahí. Pero sí, qué bueno que mencionaste lo de Rowling, porque sí es un caso muy gris, muy de matices con la muerte del autor, en donde ahora sí tú te tienes que preguntar a ti como persona hasta dónde estoy dispuesto o dispuesta a seguir interactuando con una propiedad intelectual o con una historia que a mí me dio mucho gusto, me dio mucho placer cuando creció, pero hoy en día todo lo relacionado a ella está siendo utilizado para dañar a minorías, a personas transgénero especialmente. Hasta dónde yo estoy dispuesto, en mi caso, a interactuar y a seguir apoyando eso, como bien dijiste, es la pregunta y la responsabilidad de cada fan. Pero hasta aquí va a llegar el stream. Spoilers, tú eres fan de la historia, no de ella. Sí, pero ella sigue viva. Ella sigue... Si yo sigo apoyando esa historia, la sigo apoyando a ella. Y sí, al ser fiel a tus gustos sin que otra persona te los quite, también es bueno. Pero también hay que saber cuando lo que nos gusta es problemático y saber qué es lo problemático de eso y aún así poder decir, sí, es muy problemático, sé que Harry Potter ahorita está siendo utilizado con... O sea, sé que ahorita la creadora, pues ya no puedo ver esta obra de la misma manera, simplemente me quedo con las experiencias, pero ya no voy a interactuar con esto. Es así como yo lo manejo. Y hasta aquí llega el stream, porque... spoilers, no streameo por mucho tiempo, streameo por una hora, hora y cacho. Porque a fin de cuentas no streameo juegos, streameo de historias, streameo de literatura. Y pues no quiero que esto se vuelva un seminario o un simposio de universidad. No es lo que busco. Estas discusiones que estamos teniendo, o esta plática, ¿por qué no es discusión? Esta plática que estamos teniendo es importante que se tenga con los otros fans, que se tenga con otras historias y madure. Y el pensamiento crítico también es ser lo suficientemente maduro al interactuar con una historia, de saber qué es lo que a ti te gustó, qué es lo que ha envejecido mal y qué es lo problemático de la historia. Por ejemplo, yo soy fan de James Bond, pero eso no le quita que James Bond como persona, como personaje, es increíblemente problemático. Y voy a juzgar eso, y esas son las partes que menos me gustan de las películas. Pero eso no quita que a mí me guste James Bond. Y aparte y es complicado y sé que me estoy contradiciendo mucho. Igual en el siguiente stream hablo de James Bond para ver más esto, rodilla, más complejo. Pero ya como por cuarta vez, hasta aquí llegó. Esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Soy Diego, soy escritor. Tomen agüita y sean buena gente.